ley tan importante que viene siendo un parteaguas en nuestro país, porque si bien no tiene precedente alguno, también por lo mismo no existe una experiencia como tal ni un catálogo para hacer un análisis comparativo de lo mismo. Es importante recordar que México es un país donde los derechos humanos son de época reciente. Realmente tenemos muy pocos años de haberse implementado aquí las leyes y en la defensa de los derechos humanos, las garantías individuales de cada uno de nosotros. No es así en los países europeos, en los países del primer mundo, donde ya nos lleva ventaja amplia de más de 100 años. En nuestro país es reciente el tema. Entonces, es importante señalar que ha habido grandes mujeres que han defendido otros derechos de las mujeres como derechos humanos. Hace más de 200 años que hubo una mujer en Francia, Olympia de Gauche, donde ella se pronuncia en favor de los derechos de las mujeres cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ella hace una declaración relacionada a los derechos de las mujeres. Entonces, ahí empieza nuestra expresión en género relacionada con el tema a nivel mundial. Se va dando hacia nuestro país, pero ha sido una lucha muy difícil, una lucha de muchos años, una lucha de muchas mujeres. Tan es así que este Congreso es la primera vez que existe equidad en el curul, ya sea en la paridad horizontal y vertical de género. Y ha sido una lucha de muchas mujeres que hemos ido llevando, y también una servidora ha estado en esa lucha, y me es muy grato saber que por fin se está dando equidad. Tan es así que estamos luchando también para que exista esa paridad en todos los ámbitos de gobierno y de representación de nosotras en cualquier ámbito. Entonces, vámonos al punto. ¿Esta ley qué beneficia a las mujeres? Mucho. Con una sola mujer que obtenga su libertad con esta ley, vale la pena hacer perspectivas de género al respecto. Perspectivas políticas de género que nuestro país requiere. Con una sola de ellas que haya sido juzgada y encarcelada injustamente, vale muy bien la pena hacer que esta ley se promulgue y se ejecute. Ya debe ser cuestión de las formas y no del fondo. Yo estoy a favor de que de fondo se haga esta ley y en beneficio de, o que sea una sola de las mujeres que existe en nuestro país privada de su libertad. Ya le corresponderá al Ejecutivo, a Gobernación, a quien se encargue de hacer todas aquellas de las formalidades que se requieran en el proceso penal para que se le dé continuidad y aplicación a esta ley. Es muy importante señalar, como bien lo decían algunos compañeros, que esta ley no habla de las víctimas. No nos enfoquemos en esa parte de que si va a haber un perdón por parte de una víctima, que si va a haber una restauración. Debemos enfocarnos en que esta ley se trata solamente de salvaguardar los derechos políticos y derechos humanos de cada una de las personas de nuestro país que han sido encarceladas injustamente o que han sido primodelincuentes cuando tal vez dentro de casa no hubo esa formación disciplinaria para que ellos pudieran entender en lo que es el bien y es el mal. Es decir, muchas veces en casa es donde nos formamos, donde se hacen los delincuentes. Un bebé no nace siendo delincuente. Un bebé nace libre. La delincuencia, la violencia de familia se va ejerciendo ahí mismo en el seno. Y muchas veces esa violencia familiar se ve reflejada en nuestra sociedad, porque hay muchas personas, hombres y mujeres, que están privados de su libertad y que han sido cometiendo algún delito menor, como el caso del aborto en algunas mujeres, o en el caso del narcomenudeo
de autoconsumo, que tal vez los llevaron a cometer ese error. Y muchas veces también hemos sabido que ha habido personas privadas de su libertad que les sembraron un delito, que los detuvieron por algún accidente de tránsito, cualquier cosa, y como no hubo arreglo, no hubo moche, les sembraron ahí alguna cantidad de estupefacientes. Y después, pues están ahí purgando una condena. Tal es el caso que se debería analizar con cada una de las personas que se van a abocar a pedir su libertad, ateniéndose a esta nueva ley, en su caso que se promulgue. Sería bueno revisar cada uno de los temas en forma particular, pero de forma general me parece una buena perspectiva por parte del Ejecutivo y me parece también que el Legislativo es su trabajo, es su deber analizar y por supuesto esto que se está haciendo de darnos la intervención a los ciudadanos para que podamos opinar al respecto. Yo me considero que estoy a favor de todas estas leyes que garanticen nuestra libertad, a nuestros derechos humanos, a la garantía de poder nosotros estar en libertad y sobre todo de expresión. ¿Cuántas mujeres también han sido encarceladas por sus expresiones, por haber estado en alguna manifestación pública, porque tal vez no concuerdan con algunos criterios? Y sobre todo, ¿cuántas mujeres en política también no hemos tenido las oportunidades que merecemos? Este foro yo lo agradezco y agradezco también a la iniciativa que se está promulgando para que se pueda tener este acceso a esta ley. Y vuelvo a repetir, con una sola mujer que pudiera obtener su libertad, una sola mujer que pudiera expresar y pudiera salir a las calles y poder decir que sí, que ella es dueña de su cuerpo y que ella es libre de poder elegir si aborta o no aborta. Ese ya sería otro tema que también en su caso se tendrá que analizar. Pero yo considero que México está haciendo una gran labor y que debemos tener en claro que nosotros los abogados también tenemos que capacitarnos y tenemos que saber finalmente cómo sería ese procedimiento, porque cuando nos llegue el cliente y nos diga a ver cómo vamos a poder aplicar esta ley, debemos saber cómo apoyarlo y en su caso dónde no compete y que no nos hagamos bolas. Los delitos graves no están dentro de esta ley y que no se malinterprete ahorita que estamos nosotros como abogados litigantes, que cualquier cliente venga hacia nosotros y nos diga sácame por medio de esta ley. No, señor, no es para todos, no es general, es algo particular, pero sin embargo considero que es una de las mejores iniciativas que el Ejecutivo ha presentado y en mi calidad de abogada litigante y defensora de los derechos políticos de las mujeres y los derechos de la familia, considero que es un gran avance para nuestro país. Muchas gracias.